Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Fernando Mora, soy ingeniero de sistemas, trabajo en el Laboratorio de Innovación, Subdirección de Docencia e Investigación Científica, y el objetivo de esta sesión es dar a conocer y socializar la herramienta RedCap. Voy a empezar a compartir una pequeña presentación y vamos a ir mirando los diferentes aspectos y paralelamente vamos a ver la herramienta para que veamos su funcionamiento. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla. ¿Qué es RedCap? RedCap es una aplicación web segura para crear y administrar encuestas y base de datos en línea. Vamos a tener la oportunidad de ver en qué consisten las encuestas y cómo se trabajan las diferentes bases de datos. Esta herramienta, aunque está diseñada más que todo para recopilar datos para proyectos de investigación, pues se puede utilizar para capturar datos de cualquier proyecto. Y pues es muy importante tener en cuenta que vamos a poderla utilizar para las diferentes capturas que se realizan en los diferentes servicios, donde pues cada servicio actualmente pues utiliza diferentes plataformas como Google Drive, OneDrive, mediante diferentes formularios, pero esa información está quedando en servidores ajenos al hospital, donde pues hay unos diferentes usuarios que tienen permiso y pueden ver esa información. La idea es utilizar esta herramienta pues para poder centralizar toda la información. Toda la información va a quedar en el servidor en el hospital militar, por lo cual nos va a permitir tener un mayor control y vamos a poder configurar los diferentes usuarios que van a tener acceso a esta información. Es una herramienta de diseño de formularios en línea, es decir, vamos a poder acceder a las diferentes herramientas mediante cualquier navegador. Es un diseño responsive. Esto quiere decir que vamos a poder acceder de diferentes dispositivos, ya sea un computador, una tableta, un celular, y el diseño se va a mantener y va a poderse ver la información sin ningún inconveniente. Vamos a tener varios usuarios que se van a poder conectar a los diferentes proyectos y estos usuarios pueden tener diferentes permisos, ya sea como administrador, analista, personal de entrada de datos. Vamos a tener la opción de configurar diferentes seguimientos a los datos, realizar auditorías. Vamos a tener almacenamiento y uso compartido seguro de los datos. Como les comentaba, toda la información va a estar en el hospital, entonces vamos a poder compartir los datos seguros de manera segura, perdón, dependiendo los usuarios que tengan permiso. Vamos a crear diferentes encuestas para poderlas socializar directamente, ya sea por correo electrónico, invitaciones o cualquier otro medio. Vamos a poder crear diferentes informes y estadísticas descriptivas para poder analizar los datos y mostrar diferentes gráficas. Vamos a poder tener diferentes alertas o gatillos disparadores basados en los datos, donde vamos a, por ejemplo, visualizar información cuando nuestro instrumento ya cumple un número de registros, automáticamente se puede disparar una alerta, enviarse al correo electrónico y avisarme el estado del instrumento. Y vamos a tener todo un centro de entrenamiento. Esto es muy importante porque pues, la plataforma suministra unas diferentes herramientas de ayuda, en este caso este centro de entrenamiento donde tienen diferentes videos que nos van a ayudar al manejo de la herramienta. Entonces, esta última parte muy importante. Vamos a trabajar estos diferentes ítems, en este caso el ingreso de usuarios. ¿Cómo trabajar los usuarios? Actualmente la plataforma tiene su propia base de datos donde se van a poder crear los diferentes usuarios y configurar los diferentes permisos de acceso. Para esto pues vamos a enviar a los diferentes jefes de servicio un archivo en Excel con la estructura necesaria para adicionar los usuarios y con los diferentes permisos que se van a requerir. Estos permisos se pueden adicionar cuando creamos el usuario, van a ser unos permisos básicos, pero también vamos a poderlos modificar o cambiar cuando estemos compartiendo el instrumento que estamos creando. El ingreso va a ser por una dirección web.
En este caso tenemos una dirección ya pública, donde pues vamos a poder ingresar desde la casa o lugar de trabajo o cualquier otro lugar sin ningún inconveniente. La interfaz, como les decía, es totalmente web. Entonces, desde cualquier navegador vamos a poder ingresar sin problemas. Vamos a crear un instrumento. En este caso vamos a centralizarnos en una base de datos, pero vamos a ver también cómo funcionan las diferentes encuestas. Y vamos a hacer unas configuraciones básicas necesarias, en este caso los permisos necesarios para que nuestro instrumento quede en línea y diferentes usuarios puedan acceder a él. Vamos a ingresar a nuestra herramienta para que veamos el funcionamiento. Este es Recap. Esta es nuestra herramienta completamente en línea. Esta es la dirección actual de nuestro servidor en el Hospital Militar. Y vamos a empezar a mirar como tal la herramienta. Vamos a ingresar con un usuario de prueba para que veamos cómo funciona la herramienta. Después de acceder, vamos a tener este panel de control, donde lo primero que vamos a visualizar son los diferentes instrumentos. Estos instrumentos simplemente nos muestran las diferentes herramientas que ya hemos creado. En este caso hemos creado una encuesta y hemos creado 4 formularios. Y si yo quiero acceder a uno de esos instrumentos que ya he creado, simplemente pues tengo que darle clic. Vamos a poder ver el número de registros que ya se han diligenciado para ese instrumento, cuántos campos posee, qué tipo de instrumento es, si es una encuesta o en este caso un formulario o base de datos. Y está muy importante que es el estado. Ya vamos a ver los diferentes estados que puede tener la herramienta. Si yo le doy aquí en inicio, voy a poder ver las diferentes características de REDCap. Voy a poder crear un instrumento y aquí voy a tener mi centro de capacitación muy importante, donde vamos a tener diferentes videos explicativos, donde voy a poder ampliar los diferentes conocimientos de la herramienta mediante estos diferentes videos. Son bastantes, entonces la recomendación es verlos para poder profundizar sobre el uso de la herramienta. Vamos a crear nuestro primer instrumento. Entonces hay que digitar un nombre. Prueba instrumento. Hay que seleccionar el propósito. Si va a ser por una práctica o por diversión, soporte operativo, investigación, mejoramiento de la calidad, cualquier otro. Acá la única diferencia es que si yo selecciono investigación, me va a habilitar unos diferentes campos donde voy a iniciar el nombre del investigador, su correo electrónico y diferentes datos del proceso de investigación. Pero si selecciono, en este caso, otro, simplemente me va a pedir el propósito del instrumento y unas notas adicionales. Lo mismo pasaría con cualquier otra opción que seleccione. Entonces vamos a seleccionar otro y vamos a colocarle recopilación de datos. Ejemplo. Las notas opcionales, cualquier descripción opcional que queramos darle como tal al instrumento. Vamos a poder crear nuestro instrumento vacío o cargarlo ya sea desde un archivo XML. Este archivo XML simplemente es un archivo plano con una estructura que me va a permitir cargar información, pero pues ya deberíamos tener esta estructura diseñada para poderla cargar. Entonces vamos a crearlo desde cero, pero también vamos a poder crear a partir de una plantilla. Entonces, si seleccionamos esta opción, va a podernos mostrar acá abajo, se nos habilita todas estas diferentes plantillas, donde simplemente cada plantilla tiene un número de campos y tiene unas diferentes características. Pero vamos a crear un instrumento desde cero para que veamos cómo trabaja. Entonces, simplemente le vamos a crear instrumento. Y nos sale este mensaje que ya, en este caso, la nueva base de datos ha sido creada y está lista para el ingreso. Primero que todo, vamos a tener que hacer una serie de configuraciones.
Vamos a estar en esta pestaña configuración donde vamos a tener que completar 7 pasos. Son 7 pasos muy sencillos, no son complicados, pero que nos van a garantizar que el instrumento pues cumpla con los mínimos requerimientos para que sea utilizado. Primera parte, ajustes principales del instrumento. Por acá vamos a poder habilitar si este instrumento va a ser una encuesta. Si yo habilito entonces este instrumento, automáticamente esta opción, perdón, se me va a habilitar en este menú de la izquierda, esta opción distribución de la encuesta, donde yo voy a poder distribuir esta herramienta, ya sea por correo electrónico, realizar invitaciones o enviarlas por cualquier otro medio. Normalmente es un pequeño formulario donde pues se va a poder compartir y recopilar datos. En este caso lo voy a dejar inhabilitado porque pues no voy a crear una encuesta, sino el objetivo es crear una base de datos que me permita recolectar información, asignar diferentes usuarios y poder visualizar esta información. Esta opción, usar recopilación de datos longitudinal con eventos definidos. Normalmente, pues los diferentes instrumentos que se crean son de un único uso, donde simplemente una persona diligencia ese instrumento y no lo va a poder volver a diligenciar. Entonces, esta opción me va a permitir ampliar el número de veces que el usuario va a poder llenar los datos con diferentes eventos definidos. Entonces, si yo habilito esta opción, voy a poder utilizar por acá más adelante la programación de tiempos, donde puedo definir los diferentes tiempos donde se va a capturar esa información. Por el momento, los diferentes instrumentos que vamos a crear son bases de datos, donde el objetivo es llenar un número de datos infinitos que no tenga restricciones. Por lo tanto, no lo voy a habilitar. Pero sí voy a hacer uso de esta opción más adelante que se llama formularios repetibles, que esta opción sí me va a permitir llenar los diferentes datos el número de veces que sea necesario. Cuando yo acabe de configurar esta opción, simplemente la voy a dar terminado y voy a tener el paso 1 de 7 completado. Por acá puedo ver video informativo para ver cómo crear y gestionar diferentes encuestas, y por acá voy a tener este icono con el interrogante donde vamos a poder obtener un poco más de información sobre lo que nos está solicitando esta opción. Vamos al segundo paso, donde es el diseñador de formularios para la recolección de datos. Entonces es muy importante porque esta parte me va a permitir empezar a trabajar con mis formularios. Entonces vamos a dar por acá, a seleccionar esta opción de crear un formulario. Vamos a tener esta pestaña de diseñador de formulario. Vamos a poder acceder, volver en cualquier momento a nuestra configuración, donde simplemente vamos a darle crear un formulario. Y automáticamente se habilita esta opción donde vamos a darle agregar el nombre del instrumento. Vamos a darle prueba, captura de información. Vamos a darle crear. Y automáticamente pues ya aparece como tal acá el nombre del formulario, donde si yo ya quiero acceder, pues simplemente voy a darle clic sobre el formulario. Vamos a tener la opción también como de importar un instrumento, es decir, si yo ya tengo diseñado unas diferentes columnas a partir de un formato ya establecido, pues puedo como tal importar el instrumento, donde pues simplemente al ingresar me va a pedir las diferentes configuraciones, lenguaje, todo lo necesario para crear el instrumento y poderlo importar. Por el momento vamos a continuar en la creación de nuestro formulario. Si le damos clic a nuestro formulario, entonces vamos a poder empezar a adicionar los diferentes campos que vamos a trabajar en este instrumento, donde aquí simplemente le vamos a dar a agregar un campo. Nos va a aparecer esta ventana donde vamos a poder también tener nuestro video explicativo de los diferentes campos que podemos configurar, y vamos a poder seleccionar un campo en específico para empezar a trabajar con el instrumento. Un campo de texto voy a seleccionar en este momento. Acá muy importante, Recap necesita asociar un nombre del campo a su base de datos.
Entonces voy a tener dos alternativas. Uno, que RECAP me asocie automáticamente ese nombre y normalmente va a ser el que yo coloque aquí en la etiqueta del campo. Entonces voy a colocar acá nombre. Y si le doy automáticamente que me defina la variable, pues va a colocarle este nombre. O yo puedo colocarle el nombre de la variable que yo quiera. ¿La recomendación cuál es? La recomendación es que si voy a trabajar campos cortos, en este caso en la etiqueta, pues puedo seleccionar esta opción para que quede con el mismo nombre. Pero pues si ya son preguntas largas, que tengan bastante información, pues lo recomendable es que usted pueda definir su variable, porque si no él va a coger el nombre que tenga en su etiqueta y lo va a definir como el nombre de la variable y pues va a quedar muy extensa y puede generarnos conflicto. ¿Vale? Entonces la recomendación es que usted puede definir sus propios de campo. Y si son cortos, pues podemos dejar el mismo que está en la etiqueta. Tenemos en este caso, por ser un campo de texto, unas diferentes validaciones, donde yo puedo decirle si lo que va a capturar es un texto, una fecha hora, o simplemente es un número, un correo electrónico donde me va a exigir una arroba, o pues lo puede dejar como ninguno. Vamos a poder definir si el campo es requerido, o en este caso sí. Si tiene alguna información valiosa para poder realizar más adelante diferentes configuraciones o filtros, voy a decirle que no por el momento, la alineación que yo quiero y algún campo adicional que quiera adicionarle informativo. Al darle guardar, automáticamente pues ya me va apareciendo mi formulario y yo puedo visualizarlo en cualquier momento, una vista previa, dándole clic en este botón, donde simplemente pues ya me aparece los campos que tiene mi formulario y en este caso me dice que el campo es requerido. Puedo editarlo en cualquier momento, simplemente dándole clic al lápiz y realizando las modificaciones respectivas. Vamos a adicionar otro campo, entonces por acá simplemente vamos a volver a la vista de edición y vamos a agregar otro campo. En este caso vamos a colocar un campo si no, donde podemos hacer una pregunta. ¿Tiene correo OMIL? Entonces las diferentes opciones va a ser sí, que va a ser catalogado como 1 o no, que va a ser almacenado como 0. Vamos a decirle que sí es requerido y pues las diferentes configuraciones adicionales. Y vamos a darle guardar. Me falta el nombre de la variable. Vamos a colocarle correo. Y vamos a guardar. Si previsualizo mi formulario, pues ahí va quedando la información que vamos ingresando. Después de tener ya mi formulario diseñado, entonces vamos a volver a la lista de instrumentos o podemos volver aquí a la configuración donde pues yo ya le puedo decir que mi instrumento ya fue completado. Vamos en el paso número 2 de 7. Vamos a empezar a habilitar estas diferentes opciones. Esta es la que yo les comentaba. Formularios repetibles, muy importante. Si lo habilitamos, entonces me va a permitir especificar qué instrumento es el que yo quiero que se repite indefinidamente y pueda capturar información las veces que yo necesite. En este caso, vamos a seleccionar prueba captura de información. Vamos a guardar y ya queda configurado como tal este formulario como repetible. Va a tener una autonumeración de los diferentes registros. Cada registro que se va ingresando va a tener un código y va a ser autonumérico, entonces se habilita automáticamente. Esta opción simplemente cuando trabajemos con las diferentes encuestas y le coloquemos recopilación de datos longitudinales, pues nos va a permitir habilitar el número de periodos o capturas que yo quiero, colocar fechas específicas por semana, por mes, dependiendo del número de registros que vayamos a capturar. Podemos tener personalizaciones adicionales, adicionar diferentes módulos, en este caso aleatorización, donde pues simplemente es el que nos va a permitir asignar participantes al azar y definir diferentes privilegios y diferentes servicios para el envío de mensajes o alertas, pero en este caso hay que tener como tal un API o un conector a otra plataforma, la cual no vamos a utilizar. Entonces podemos darle esta fase como terminada.
Vamos a poder configurar las diferentes banderas. Simplemente es una bandera, es una etiqueta personalizada donde pues voy a poder darle énfasis a diferentes campos. Por el momento no vamos a utilizarla, pero si pues queremos obtener mayor información, simplemente aquí vamos a obtener toda la información necesaria de cómo crear las diferentes alertas. Simplemente vamos a darle terminado. Esta parte es muy importante, los derechos y los permisos de los diferentes usuarios que van a tener acceso a esta herramienta. Entonces vamos a seleccionar permisos de usuario y por acá vamos a tener la opción de cargar unos diferentes usuarios, ya sea por un archivo plano, en este caso de Excel, o adicionarlos manualmente. Donde yo simplemente voy a seleccionar el usuario. En este caso yo tengo un usuario por acá, prueba 2, donde pues simplemente le puedo seleccionar. Ya está creado en mi base de datos, lo reconoce automáticamente. Entonces voy a poder asignarle los diferentes permisos. Vamos a poder crear los diferentes roles que les comentaba al principio en la presentación, si es un rol administrativo o un rol de captura de datos o un analista, y asignarle diferentes permisos. Por el momento pues vamos a adicionar a este usuario y vamos a agregarle diferentes permisos. Vamos a tener estas dos columnas. La primera columna son los diferentes derechos básicos, donde vamos a tener la opción de colocarle la fecha de caducidad. Es decir, que tenga acceso a determinada herramienta hasta una determinada fecha. Son opcionales, no son obligatorias. Vamos a poderle configurar si va a poder tener acceso a la configuración y diseño de un instrumento. Si va a tener permisos de usuario, si voy a seleccionar esta opción, pues va a tomar los permisos que les comentaba por defecto cuando creamos el usuario. Por el momento no lo voy a seleccionar porque le voy a dar otro tipo de permisos. Si tiene algún grupo de acceso a datos, de los grupos que se crearon al principio, administrador o analista, por el momento no lo vamos a seleccionar. Si va a poder acceder a datos, a exportar datos, perdón. Por el momento le voy a decir que no va a tener acceso. ¿Por qué? Porque pues simplemente le voy a permitir capturar la información. Va a permitir añadir, editar, organizar los diferentes informes. Bueno, informes lo va a permitir que visualice igual que las diferentes estadísticas. Si va a poder acceder al calendario. Si va a poder utilizar herramientas para importar datos. Y si va a poder utilizar herramientas para comparar datos. Entonces, por el momento, pues vamos a dejarlo de esta manera. Voy a habilitarle calendario y que pueda importar datos. En la parte derecha vamos a poder ver los privilegios de visualización de datos. Entonces, en este caso me interesa es este formulario de captura de información, donde pues le voy a decir que va a poder ver y editar o simplemente pues va a poder como tal leer. En este caso vamos a dejarle que va a poder ver y editar. Y si necesitamos notificar al usuario por correo electrónico, pues las diferentes modificaciones que hagamos. Por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a darle añadir usuario y nos dice que el usuario fue añadido exitosamente. Efectivamente, para este instrumento que acabamos de crear, aparecen estos dos usuarios. El usuario prueba como propietario y el usuario prueba 2 como persona que va a poder realizar diferentes acciones dependiendo de estos permisos. Entonces quedó para poder ver y construir informes, ver estadística, acceder al calendario, importar datos y otras diferentes herramientas, entre los cuales está crear registros, que es lo que nos interesa. Pero no va a poder borrar registros ni cambiar datos. Entonces es muy importante esta configuración para que quede de acuerdo a la necesidad de lo que se necesite en cada servicio. Por acá vamos a poder entonces controlar los diferentes grupos de acceso a datos, crear un grupo y asignarle diferentes usuarios y a ese grupo pues asignarle diferentes perfiles. Después de que yo tengo esta configuración, entonces vamos a darle por acá terminado. El siguiente paso, vamos al 5 de 7, vamos para el paso número 6, que es muy rápido, me pide que pues hagamos una prueba. Entonces simplemente es probar el instrumento. ¿Dónde lo podemos probar? Simplemente por acá. En este menú de recolección de datos vamos a poderle dar agregar o editar registros.
donde simplemente voy a darle de clic para agregar un nuevo registro. Selecciono el instrumento que quiero utilizar y acá ya me aparece como tal mi nombre con mis diferentes campos. En este caso tiene correo mail, ¿sí? Y mi nombre, el nombre de la persona, Fernando. Vamos a poder decir si este formulario ya está completado, si ya está o está incompleto o no está validado. Entonces vamos a decirle en este caso completado. Y pues de acuerdo a estas nomenclatura de iconos de colores, pues vamos a poder visualizar en qué estado quedó ese registro. ¿Vale? Entonces en este caso el registro número 1 quedó completado. Y por acá vamos a poder ver la información que se generó. Y de esa manera pues yo puedo empezar a visualizar la diferente información que está capturada. Perfecto, ya probé mi formulario, me está capturando mi información correcta. Entonces vamos a retornar a mi diseñador de formulario, a mi configuración. Por acá podemos ver la pestaña de configuración. Y vamos a decirle que ya realicé la prueba respectiva, entonces ya probé mi instrumento. El último paso, el 7, es mover a mi instrumento a un estado de producción. Actualmente, si nos vamos a la pestaña de otras funciones, vamos a poder ver en qué estado está el instrumento. En este caso está en un estado de desarrollo. Estamos configurando hasta ahora. Pero si lo pasamos a un estado de producción, ¿qué quiere decir? Que se ha terminado y que ya podemos empezar a compartirlo para empezar a recolectar la información. En esta pestaña también podemos eliminar el instrumento o borrar todos los diferentes datos. Podemos copiar el instrumento o descargar una copia de seguridad. Acá nos los descarga en este formato que les comentaba de archivo plano XML, donde pues va a tener una serie de configuraciones que me va a permitir después instrumento importarlo bajo este mismo formato. Entonces, si vamos a la configuración de nuevo, le podemos dar mover el instrumento a producción. Tenemos dos alternativas: mantener los datos que yo realicé de prueba, pero pues me van a afectar las diferentes estadísticas del instrumento, o eliminar todos los diferentes datos. Si le doy a eliminar, pues me va simplemente a aparecer un aviso de que si estoy seguro que voy a eliminar los diferentes datos, le voy a decir que sí, no tengo inconveniente. Y efectivamente ya tengo los 7 pasos completados para configurar mi instrumento. Y si entro de nuevo a otras funciones, vamos a poder ver el instrumento que ya está en estado de producción. Y vamos a poder ver el historial de los diferentes campos de las diferentes acciones que se han realizado con este instrumento. Después de creado este instrumento, pues vamos a hacer una pequeña captura donde vamos a ingresar con el usuario prueba 2. Y vamos a ingresar con su respectiva contraseña. Perfecto. Este pequeño mensaje es que dependiendo de las configuraciones que se hicieron del usuario, que pueda tener acceso o no al instrumento, pero pues actualmente si vamos a este panel de instrumento, vamos a poder visualizar los diferentes instrumentos a los cuales yo tengo acceso como usuario prueba 2. En este caso tenemos prueba instrumento, entonces efectivamente no tenemos ningún registro capturado, pero sí está en estado de producción. Entonces ya podemos ingresar a él. Y si se dan cuenta, pues el menú es más limitado, el de la izquierda. ¿Por qué? Porque dependiendo de los permisos que yo le configure, pues va a tener menos accesos. En este caso, únicamente le dejamos que deba tener acceso al calendario, poder exportar informes, estadísticas, tener acceso al repositorio de archivos. Lógicamente toda la ayuda, videotutoriales va a seguir disponible. Y lo que tenemos que hacer, pues simplemente cuando yo ingreso con mi usuario, pues poder agregar un registro. Entonces por acá tenemos recolección de datos. Entonces vamos a agregar un registro donde vamos a poder simplemente darle clic en este botón y vamos a decir qué formulario es el que yo quiero diligenciar. Acá pues me aparecieron dos formularios, este es uno de prueba, pero estos dos formularios son los que yo tengo acceso, entonces me van a aparecer los dos. Simplemente pues selecciono el que yo deseo y puedo llenar la información para recopilar los diferentes datos. ¿Tiene correo mail? Sí, y por favor digite su nombre. Normalmente se coloca completo
Si lo colocamos incompleto o cualquier otro estado, pues podemos darle trazabilidad a ver en qué estado quedó, pero en este caso pues vamos a dejarlo completo. Le damos guardar y salir y ya mi dato quedó almacenado. Vamos a agregarle otro registro al mismo instrumento. Entonces es el número 2, tiene correo, no tiene correo y Claudia. Vamos a decirle que fue completado. Perfecto, entonces ya tenemos en este caso dos registros. El registro número 2 se agregó exitosamente. Este usuario entonces va a tener también los informes, las opciones de exportar datos, informes, estadísticas, pero en este caso va a poder crear unos diferentes informes, ¿vale? Pues le dejamos habilitado esta opción, pero vamos a crear este informe con el usuario, en este caso prueba, que fue el que creó el instrumento. Si no deseamos que después este usuario no pueda crear informes ni ver estadísticas, pues simplemente se lo deshabilitamos de los diferentes permisos. Vamos a ingresar de nuevo con nuestro usuario prueba y vamos a ingresar con su respectiva contraseña. Perfecto. Vamos entonces a ingresar a esta herramienta que se llama herramienta exportar datos, informes y estadísticas, donde nosotros vamos a poder crear diferentes informes. Entonces simplemente vamos a darle crear un nuevo informe. Vamos a colocarle el informe 3, algún comentario adicional si yo quiero, y voy a poder también darle permiso a los diferentes usuarios. Entonces, o dejarlo abierto para todos los usuarios o simplemente seleccionar los diferentes usuarios que van a tener acceso. En este caso, pues puede dejar a prueba 2. Puedo seleccionar aquí quién puede editar, copiar, eliminar diferentes datos. Entonces puedo decirle de igual manera a todos los usuarios o un acceso personalizado. Entonces voy a seleccionar, pues, en este caso, también a prueba 2. Voy a poder definir los diferentes campos que van a aparecer en mi informe. Entonces por acá voy a elegir el informe que voy a trabajar, en este caso el formulario, perdón, prueba de captura de información. Me aparecen los diferentes campos, el ID, tiene correo email, el nombre, prueba de captura de la información no me interesa, me interesan son los campos que ya adicionamos, ¿vale? Vamos a poder definir diferentes filtros. Entonces, si yo quiero filtrar por algún determinado campo, en este caso voy a filtrar por correo electrónico, ¿no? Por nombre. Puedo definir los diferentes operadores lógicos, el I o el O, ya sabemos cómo trabaja. El I exige que las dos condiciones se cumplan, o el O, pues una de las dos condiciones se cumplan. O vamos a poder definir diferentes operadores, en este caso ya sea matemáticos o que contenga algún tipo de información para visualizar la información. Y vamos a poder definir diferentes filtros en vivo, que como una tabla dinámica donde yo pueda de alguna manera modificar datos y poder filtrar la información. Entonces también lo voy a filtrar por, en este caso, por correo electrónico. Y voy a poder ordenar los diferentes datos, ya sea ascendente o descendentemente, dependiendo como se quiera. Por nombre, y voy a ordenarlo ascendentemente. Le damos guardar y vamos a poder ver el reporte, donde pues vamos a ver aquí los diferentes registros que se capturaron. Y vamos a poder ver en esta parte estadísticas y gráficos, donde vamos a poder ver gráficos donde explican mejor la información, dependiendo pues las diferentes parametrizaciones o configuraciones que se le puede, que usted quiera hacerle a este informe. Vamos a poder exportar los datos, vamos a tener varias alternativas. Formato CSV, simplemente formato separado por comas, donde vamos a poderlo llamar desde Excel y simplemente por el menú de datos y darle separado por coma vamos a poder organizar la información, exportar Excel con banderas o las diferentes etiquetas, diferentes software estadísticos para poder organizar la información, o pues el formato XML y diferentes opciones para exportar la información.
Vamos a tener entonces diferentes herramientas para generar diferentes alertas o notificaciones, los que le comentaba que puedo agregar una nueva alerta después de que se cumplan diferentes registros, que se dispare en qué momento para este formulario, en qué momento, cuando se guarde el estado, cuando no, cuando se registre la información. Entonces vamos a poder configurar diferentes estados, triggers o disparadores, ya sea por fecha, enviar los números de veces requerido, configurar si es por correo electrónico, por mensaje de texto, a qué correo deseo enviarle, pues para llevar una mejor trazabilidad de la información. Importante, por acá podemos ver de nuevo los permisos de usuario. Si yo quiero modificar de alguna manera el permiso que ya creé, vamos a poderlo acceder por el menú de aplicaciones y simplemente pues le doy clic al usuario y ya podemos ver editar privilegios de usuario y voy a poder acceder a esta pantalla donde voy a poder modificar la diferente información asociada en cuanto a permisos del usuario. La recomendación: ver los diferentes videotutoriales, ayudas para que la curva de aprendizaje de la herramienta sea más rápida, pero pues eh, nos va a permitir mejorar como tal la gestión que se realiza en cada servicio en cuanto a la captura de información. Esta herramienta va a permitir centralizar la información en un servidor en el hospital. Va a tener para cada servicio sus diferentes su base de datos con los instrumentos, lo cual va a permitir pues tener mayor seguridad y va a reemplazar todas esas bases de datos que tenemos, como les decía, en diferentes cuentas, ya sea en Google Drive o que estamos capturando a través de formularios de Google, de OneDrive o cualquier otra herramienta. Y vamos a poder tener usuarios controlados que puedan acceder a la información y no correos electrónicos de personas que de pronto ya no están trabajando con la entidad y pues aún tengan acceso a la información. Esa sería como tal la herramienta y quedo atento a cualquier duda o inquietud que se presente. Muchas gracias.